Aleluya. Quisiera predicar en esta tarde, hermanos, sobre el tema: ¿cómo defines a Dios? ¿Cómo usted define a Dios? La palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, el verso 22 y 23, dice la palabra de Dios que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En los años de mi juventud, a mí me enseñaron sobre un Dios que actuaba con ira. Me enseñaron de un Dios que de cualquier cosa mala que yo hiciera me iba a castigar. Me enseñaron de un Dios que me iba a mandar para el infierno. Y usted no sabe el trauma que se vive cuando se quiere servir a Dios por temor y no por amor. Es un trauma que se vive en la vida cuando usted quiere servir al Señor con miedo, por el miedo que le han introducido y no por el amor que Dios te ha brindado. El concepto que había en mi vida acerca de Dios, de lo que Dios era, que Dios me iba a castigar, que si yo fallaba el Señor me iba a mandar ira. ¿Cómo cree usted que podía yo definir a Dios en los tiempos de mi juventud? Si de cualquier cosa que hiciera, juicio. Si de cualquier cosa que hacía, para el infierno. Si de cualquier cosa, eso está malo. ¿Cómo iba yo a definir a Dios en los tiempos de mi juventud? Una de las cosas que quiero hablar en esta tarde, que quiero decirte es, pueblo de Dios, que una de las cosas que Satanás aprovecha es la ignorancia dentro del pueblo de Dios. Escuche bien. Una de las cosas que Satanás aprovecha dentro de la iglesia es la ignorancia. La palabra dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Donde no hay conocimiento de Dios, hermano, créame que Satanás gana ventaja. Por eso la palabra de Dios dice que debemos conocer las maquinaciones del enemigo para que él no gane ventaja sobre nosotros. Tenemos que conocer las artimañas de Satanás para que él no nos gane ventaja alguna. Pero si no conocemos las artimañas de Satanás, si no conocemos quién es Dios, hermano, el enemigo va a ganar ventaja sobre nosotros. Tu experiencia con Dios, escucha esto, tu experiencia con Dios va a definir el concepto que tú tienes para con Dios. Aleluya. Repito de nuevo, el concepto que usted tiene para Dios va a depender de la experiencia que usted haya tenido con Dios. Si usted no ha tenido experiencia con Dios, o Dios en su vida no ha hecho nada, el concepto que usted va a tener para Dios va a ser el mismo. Amén. La Biblia habla de un hombre que estaba equivocado sobre quién era Dios. Y nosotros vemos en la Biblia que cuando Dios habla de este hombre, Dios mismo testifica y dice que este hombre no había otro como él en la tierra. Eso me llama a mí mucho la atención. Dios hablando de Job,
Dios dice que no había un varón como él en la tierra. Pero este hombre estaba equivocado de quién era Dios. Tenía un concepto diferente de quién era Dios. Pero oiga cómo Dios habla de él. Imagínense por qué tenemos que tener nosotros cuidado. Porque nosotros tenemos que entender que es nuestra experiencia lo que nos va a definir quién es Dios para nuestras vidas. Dios dijo de Job, no hay hombre como él en la tierra, no hay otro. Dios dijo de Job, este hombre es varón perfecto y recto. Dios dijo de Job, este hombre es temeroso. Dios dijo, este hombre vive apartado del mal. Hermano, ¿usted se imagina a un hombre que Dios le atribuye todas estas características? Que nosotros quedamos cortos con las características que tenía Job. Porque el mismo Dios da testimonio diciendo que no había uno como... Usted se imagina que Dios le diga a uno de ustedes, como usted no hay otro más en la tierra. Oiga, eso tiene que ser un elogio tremendo. No en la tierra, no en el Lehigh Valley. Que el Señor le diga a una mujer o a un hombre, como tú mi siervo, no hay uno en el Lehigh Valley. Wow. Es un elogio muy lindo. Y así habló Dios de Job. Que no había uno como él. Que era un varón perfecto y recto delante de Dios. Que tenía temor de Dios y estaba apartado. Oiga, esas características que tenía este hombre. Pero él mismo confesó que no conocía a Dios. Job, con todos esos atributos que Dios señala de él, Job pensó que podía reclamarle a Dios. Job entró en una situación y Job pensó que podía reclamarle a Dios. Hay que tener cuidado. Dios es Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que Job, en medio de su desesperación, dijo, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Yo iría a su presencia. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Eso es Job diciendo en medio de su aflicción. Llenaría mi boca de argumentos. Wow. ¿Quién me diera, quién me dijera, quién me llevara a la silla de Dios a donde él está? Y ahí voy a hablarle. Y ahí voy a poner mis argumentos. Y ahí voy a decir. Expondría mi causa delante de él. Y llenaría mi boca de argumentos. Oiga lo que se atreve a decir Job. Yo sabría lo que él me respondería. Y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, antes él me atendería. Y yo digo, allí el justo razonaría con él. Y yo no escaparía para siempre de mi juez. Ahí está Job en una situación. Por eso digo, hermanos, que tú vas a definir a Dios. El concepto que tú vas a tener Dios va a depender de la experiencia que tú tengas con Dios. Job necesitaba tener una experiencia con Dios. Y después dejó hablar todas esas cosas. Porque, hermano, nosotros sabemos que una de las cosas que Satanás aprovecha es la ignorancia, hermano. Hermano, por la ignorancia perece el pueblo. Los líderes políticos, los presidentes y los grandes líderes quieren manejar al pueblo por medio de la ignorancia. Porque donde existe la ignorancia, hermano, es fácil de llevar. Amén. Es fácil de manejar. Y Satanás entiende que si hay ignorancia dentro del pueblo de Dios, él va a tomar esa parte. Amén. Para destruir, para detener el avance del pueblo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
No dice fue destruido porque andaban, sino porque le faltó conocimiento. Pero nosotros creemos que la experiencia que tú tienes, que tú tengas con Dios, va a definir el concepto que tú tienes de Dios. Job habló todas estas palabras delante de Dios. Pero dice la palabra más adelante, y el Señor apareció a Job en medio de un torbellino y le dijo, Job está diciendo que él quisiera ir, que alguien le diría, que alguien le llevara a la silla del Altísimo, y allí yo voy a exponer mi causa. Allí yo sabré lo que él me va a decir y voy a entender. Allí voy a entender lo que él me ha de hablar. Eso es lo que Job acaba de decir. Contendería, dice, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijere. Oiga, eso es, Job está muy seguro. Allí yo le voy a hablar a él y yo voy a entender y yo voy a saber lo que él me va a decir. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jehová Dios apareció en medio de un torbellino y le respondió a Job, le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién encerró con puertas al mal cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y yo establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y le dije al mar, hasta aquí tú puedes llegar. ¿Dónde estaba tú, Job, cuando yo hacía estas cosas? ¿Se ve? Y Job se queda que no entiende. Se queda, y él mismo, después de esta experiencia, confiesa conocer a Dios. Después de su experiencia, su concepto acerca de Dios no fue el mismo después de la experiencia. Después de tener esa experiencia con Dios, no fue el mismo. Él mismo confesó y dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque cuando, denle el aplauso si se lo va a dar. Hermano, porque cuando una vida tiene una experiencia con Cristo, jamás será la misma. Usted jamás será igual cuando usted tenga una experiencia con Dios. Esta experiencia va a marcar tu vida. Tu vida no va a ser la misma. No es lo mismo que te digan que experimentarlo. Amén. Hay una diferencia entre tú, alguien que te diga, que tú vivirla. Que tú vivir la experiencia. Y en esta tarde quiero hablarte de un hombre, de muchos hombres en la Biblia, pero vamos a coger como base a David. Usted sabe que aunque David falló a Dios, usted sabe una cosa, que David conocía a Dios. Pero usted sabe cómo David conocía a Dios, de que Dios es un Dios misericordioso. Miren, nadie puede decir que Dios es misericordioso si no ha tenido la experiencia de la misericordia de Dios. Por eso David apela a la misericordia de Dios. Ustedes saben, más adelante, más atrás, cuando David falló con la mujer de Urías el Eteo, David entendía la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia de que él quiere tener misericordia. Y David entendía que las misericordias de Dios son eternas, son nuevas cada mañana. Aleluya. Conocía a Dios como el Dios misericordioso. Por eso cuando el vidente, el profeta, vaya, le dice, mira, 3 cosas ha dicho Jehová, escoge una. David apeló, mejor que yo caiga en manos de Jehová, porque Jehová tiene misericordia. Aleluya.
Jehová le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia. Dele el aplauso al Señor. Hermano, es la experiencia que usted tenga con Dios. Por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos una experiencia personal con Dios. Porque la experiencia nadie la va a borrar de tu vida. Aún la gente diga de Dios, aún la gente hable del Evangelio, aún la gente quiera decir lo que diga acerca de Dios, tu experiencia personal te marca de tal manera, hermano, que nadie te mueve. Porque el concepto, como tú defines a Dios, es porque has tenido una experiencia con Él y nadie te la puede quitar. Cuando Dios llama a Abraham, ¿qué es lo primero que Dios le dice a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Ah? Fíjese que tan facilito. Usted ubicado en su casa con su familia y salir de tu tierra, de tu parentela, dejar todo a una tierra que Dios te va a mostrar. Pero era necesario, porque usted sabe cómo conoció, cuál fue el nombre que conoció Abraham a Dios, cuál fue el nombre que Abraham le dio a Dios, cómo lo conoció. Se lo voy a decir más adelante. Salió de su casa y de su parentela, ¿right?, a un lugar donde Dios le iba a mostrar. Y la Biblia señala que más adelante Abraham tenía tantos ganados y tantas propiedades que la tierra no era suficiente. Así dice la Biblia que cuando él y Lot se dividieron era porque la tierra donde ellos estaban no era suficiente para lo que ellos tenían. Y dijimos anteriormente que Abraham fue y peleó con esos reyes y le tocó todo el botín y lo repartió. Abraham tenía ya 100 años de edad y Dios le da un hijo. Sara en un estado donde ya no podía dar a luz. Abraham siendo ya mayor de edad, Dios le da un hijo. Entonces, ¿cómo va a conocer Abraham a Dios? Por eso cuando Dios le dice, sacrifícame tú, y él dice, yo te lo doy. Porque tú eres Jehová Jireh. Porque tú eres el Dios que provee. Yo no puedo aguantar nada para ti. Lo que tú me pidas, yo te lo doy. Cuando tú conoces a Dios como Jehová Jireh, tú no tienes hambre para Dios. Todo lo da para Dios. Todo lo entrega para Dios. Porque entiende que Él es Jehová Jireh. Pero salió de su casa, de su parentela. Está lleno de bendiciones. Los ganados, las ovejas no tienen lugar donde ponerlo porque la tierra no era suficiente. No tiene hijo. Dios le dice, te voy a dar un hijo. Ve que Dios le da el hijo. Cuando Dios le dice, ofréceme tu hijo, dice, no, lo que tú me pidas yo te lo doy. Cogió con su muchacho para allá arriba a llevarlo. ¿Por qué lo va a llevar? Porque tenía la experiencia. Porque conocía a Jehová como Jehová Jireh. Por eso cuando está allá arriba, le dice a los que están ahí, yo y mi hijo iremos, adoraremos y volveremos. Y cuando el hijo le pregunta, papá, ¿pero qué es lo que vamos? ¿Para dónde que vamos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le dice, Jehová proveerá. Porque cuando tú conoces a Jehová como Jehová Jireh, Jehová Dios provee. No tiene agarre para Dios. Da para Dios todo. Da para Dios lo mejor. Porque entiende que Él es el proveedor. Él es el que te provee. Y vive una vida de abundancia porque le ha creído a Dios. Eres prosperado, eres bendecido. Hermano, yo quiero que así como prospera tu alma, también prospere tu vida. Que sea prosperado en todo. Pero la gente que pueden prosperar en todo son los que entienden, los que han tenido esa experiencia, que Él es Jehová Jireh.
Yo no sé con qué concepto, con qué definición tú tienes a Dios. Pero aquí vinieron gente a este país con las manos vacías. Aquí llegaron gente sin nada a este país. Aquí llegaron gente que lo único que tenían eran la muda de ropa que llevaban encima. Y pronto tenían que cambiársela porque ya estaban en una condición deplorable. Entonces, en medio de esa situación, hay un Dios en el cielo que te provee. Hay un Dios del cielo que abre puertas. Hay un Dios del cielo que te da. Entonces, esa experiencia que tú tienes, si eres una mujer de Dios y un hombre de Dios agradecido, tienes que decir: Jehová Jireh. En toda situación, Él es Jehová Jireh. Aleluya, porque Él es un Dios que suple. Entonces Abraham vivió conociendo a Jehová como Jehová Jireh. Tuvo de todo, fue engrandecido en todo, fue bendecido en todo. ¿Por qué? Porque él vio la mano de Dios obrar. Sal de tu tierra y de tu parentela, cogió con lo que tenía. Y en el camino el Señor lo fructificó, lo bendijo. Pero ¿qué pasó cuando Dios llamó a Moisés? Fíjense para que usted vea cómo es Dios. Por eso es que las experiencias en Dios son diferentes. Yo no sé cómo tú has conocido, cuál es el concepto que tú tienes de Dios, pero cuál ha sido la experiencia que tú has tenido con Dios. Pero cuando Dios llama a Moisés, nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 3. Dios llama a Moisés y le dice, vamos a Éxodo capítulo 3. Me gusta esto. Éxodo capítulo 3, wow, qué bueno es el Señor. Éxodo capítulo 3, vaya conmigo, ahí está el llamado, cuando Jehová llama a Moisés. Éxodo capítulo 3, del verso 10 en adelante. Jehová, Dios llama a Moisés, ¿y qué le dice? Ve por tanto ahora, el 10, perdón. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Amén. El 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí están en una conversación. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y yo decía anteriormente, hermano, que es más fácil hacer lo que Dios dice que creer lo que Dios dice. ¿Usted lo sabía? Es más fácil hacer lo que Dios dice que creer lo que Dios dice. Si tuviera fe como un granito de mostaza, le puede decir a esa montaña que se mueva. Oye, cualquiera lo dice, pero es fácil de creerlo. Bueno, el Señor dice que si tuviera fe como un granito, pero ¿lo crees? Que la montaña se mueve. Es más fácil hacer lo que Dios dice que creer lo que Dios dice. El hijo cayó enfermo ahí, se está muriendo. Órale. Que la Biblia dice. Y tú poder creer que la oración de fe sanará al enfermo, lo va a levantar. O va a querer salir corriendo para el hospital a llevarlo corriendo. Pero fíjese, entonces Jehová le dice a él, ve porque yo estaré contigo y esto te servirá por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte a donde Dios está hablando con él. Entonces dice Moisés, y dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué yo les responderé? Hermano, fíjese que a Dios no le interesaba que Moisés lo conociera como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No. Y yo voy allí y le digo que tú eres el padre de Abraham,
duermes, Dios... No, Dios no quiere que... Es una experiencia diferente lo que Dios quería con Moisés. Tu experiencia con Dios es diferente a la experiencia mía. Dios es un Dios diferente, grande, poderoso, pero tu experiencia y mi experiencia son diferentes. Porque Dios pudo decirle, mira, ve donde Faraón y dile que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac y el Dios de Jacob te envía a sacar al pueblo de Egipto. Y cuando vemos a Moisés preocupado, si me preguntan por tu nombre, ¿qué le digo? Le voy a decir que el Dios de vuestros padres me envió. Y el Señor le respondió a Moisés y le dijo, no, ve donde Faraón y dile, yo soy el que soy. Dios le dijo a Moisés, tú me vas a conocer a mí, yo soy el que soy. Así le dirás a Faraón, yo soy, me envió a vosotros. Una experiencia diferente. Abraham lo conoció por Jehová Jireh, pero Moisés lo conoció, yo soy el que soy, el que es poderoso, el que tiene autoridad, el que abre el mar. Yo soy el que soy. Aleluya. ¿Cómo defines tú a Dios? ¿Cómo lo vas a definir? De acuerdo a tu experiencia. Si no has tenido experiencia con Dios, vas a definir a Dios de acuerdo a tu experiencia. ¿Sí? Eso es lo que vas a hacer. Pero si has tenido una experiencia con Dios, vas a definir a Dios de acuerdo a la experiencia que has tenido. Amén. ¿Cómo vamos nosotros a definir a Dios? La mujer samaritana, cuando tuvo el encuentro con Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Salió corriendo a decir ¿qué? He encontrado al Mesías. Aleluya. Esa fue su experiencia. Eres tú el Mesías, el que ha de venir. Y cuando reconoció que estaba hablando con él, salió corriendo diciéndole a la gente, hemos encontrado al Mesías. Porque esa experiencia marcó su vida. Pero tiene que tener una experiencia con Dios para tu poder definir a Dios. ¿Quién es Dios para tu vida? Hay gente que Dios para ellos es Dios, que no puede hacer nada, que quita un dolor de cabeza, pero no es el Dios que puede levantar a un muerto. No es un Dios que puede hacer al paralítico caminar. ¿Qué concepto? ¿Cómo tú defines a Dios? Basado en tu experiencia, tú vas a definir a Dios. El endemoniado gadareno, cuando tuvo el encuentro con Cristo, ¿te sabe cómo el gadareno conoció a Cristo? Como el libertador. Salió por ahí saltando diciendo, Él me libertó. Él rompió las cadenas. Cristo me hizo libre. Aleluya. ¿Ah? Y si Dios te sanó a ti, ¿cómo le vas a conocer como el Dios que sana? ¿Ah? Es importante porque la experiencia, Dios quiere que nosotros tengamos una experiencia con Él. Porque eso va a definir, hermano. Hay gente que dice conocer a Dios, pero si no ha tenido una experiencia con Dios, ¿qué conoce de Dios? ¿En qué parte de tu vida conoce a Dios? ¿En qué Dios se ha manifestado a ti? Porque si Dios no ha hecho nada en tu vida, ese va a ser el concepto que tú vas a tener de Dios. Y el ciego de nacimiento, en la palabra de Dios, en el libro de Juan. Usted está viendo que es la experiencia que te marca. El ciego de nacimiento tiene una experiencia con Cristo. Cristo le abre los ojos, empieza a ver. Hay una confusión en medio de todo el pueblo. Uno están diciendo, ese no viene de Dios.
ese no puede ser de Dios, porque hace estas cosas. Y están diciendo, ¿qué tú crees que es él? Y le están diciendo, pero el concepto que él tenía, él dijo, bueno, yo no sé si él es profeta, yo no sé lo que, pero algo yo sé, que mi experiencia nadie la puede quitar. Yo antes era ciego y ahora veo. Entonces, como él define a Cristo, es como su sanador. Él es Jehová mi sanador. Porque yo era ciego y ahora veo. Quizás esa no va a ser tu experiencia, pero ¿cuál ha sido tu experiencia con Dios? Allí había también delante de Jesús una mujer llorando, derramando su perfume a los pies del Señor. Y la gente se alarmó por eso. Pero ¿cómo esa conoció al Señor? A Jesús, ¿cómo lo conoció? Como Él es amor. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hay muchos de nosotros que hoy podemos decir, Él es amor, porque tú sabes que nos perdonó y nos sigue perdonando muchas cosas. Amén. Y ahora aquí vemos la vida de David. David comete el pecado de censar al pueblo. Como rey mandó a censar al pueblo. Dijo, esto es lo que voy a hacer. El general de David le dice, señor rey, ¿por qué usted va a hacer esto? Si usted sabe que eso va a causar que Dios se enoje con usted, que Dios se enoje con el pueblo, ¿por qué lo vas a hacer? Pero dice la palabra de Dios que la palabra del rey valió más que la del general. Porque donde manda rey no manda soldado. Y el rey dio la orden y la orden era apremiante. Y fueron y 9, 10 meses censaron a todo el pueblo. Y vino la palabra de Jehová a través del profeta. Y me gusta esto. ¿Qué haría usted en una ocasión así? Que el Señor venga delante de usted y le diga, escoge lo que quiere que haga contigo. Pero no como le dijo a Salomón. Porque a Salomón le dijo otra cosa. Salomón pidió sabiduría. Pero en este caso de David, Dios le dio, a Salomón le dio la opción de decir, pide lo que tú quieres. Pero a este no le dio la opción, sino le dijo, coge la que tú quieres. No es que tú pidas lo que tú quieres, escoge cuál de esta tú quieres. ¿Qué diferencia? Si Dios viene de ti y te dice, pídeme lo que quieras. Si Dios viniera en esta... Ahora, de la manera que tú conoces a Dios, también vas a pedir. ¿Tú lo sabías? Que si Dios en esta tarde viniera y hablara a tu corazón y te dijera, hija mía, pídeme lo que tú quieras, que yo te dé. ¿Qué tú pedirías? ¿El carro del año que estás soñando? ¿La casa preciosa que tiene en tu corazón? ¿Qué le pedirías? Wow. ¿Tú sabes lo que tú le pedirías? Yo te puedo decir qué tú le pedirías. Lo que hay en tu corazón. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y lo que esté en tu corazón es lo que tú vas a expresar. No importa que estés sentado ahí en la iglesia y venga a la iglesia y cante y haga lo que sea y adore. Es lo que está dentro. Y si lo que está dentro no está alineado con Dios, así va a ser tu petición. ¿Qué fue lo que dijo Eliseo a Elías? Cuando Elías le dijo, pídeme lo que tú quieras que haga antes de que yo sea tomado. Una doble porción de tu espíritu. ¿Ah? Qué bueno pedir así, una doble porción de tu espíritu. Pero es de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que hay dentro de ti. Amén. Porque si está en ti lo terrenal, va a querer las cosas terrenales. Pero si está en ti la cosa de Dios, va a pedir las cosas del Espíritu, que son eternas, que son permanentes, que no perecen. ¿Cuál es el concepto que tenemos delante de Dios? Pídeme lo que tú quieres que yo te voy a dar. Señor, en esta hora, ¿qué yo te puedo pedir?
tu misericordia y tu favor nunca se aparten de mí. Sencillito así. ¿Usted sabe lo que dijo el apóstol? Él le dijo al apóstol, el apóstol Pablo le estaba pidiendo al Señor muchas cosas, que le quitara una cosa y que, Señor, mira esto, quítame esto. El Señor le dijo, bástate en mi gracia. ¿Cuántos de los que están aquí creen que la gracia de Dios es suficiente? Amén. Aleluya, su gracia me basta. Amén. Hermano, aquí vemos a David en una encrucijada por desobedecer a Dios. Y el Señor le da 3 opciones. ¿Cuál era la primera? Caer en mano de los enemigos. Hambre. La primera, que mande hambre sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel, hambre. Usted sabe, una de las cosas más difíciles para el ser humano es pasar hambre. El salmista David dijo, mira, no me dé mucho que yo pueda algún día decir, ni tampoco me dé poco que yo pueda un día maldecir, sino sosténme con lo suficiente. Hermano, cuando la persona pasa hambre, cuando la persona tiene hambre, hermano. Canto aquí, bueno, ninguno quizás de nosotros hemos pasado por esa situación, pero es triste, es duro tener hambre. Cuando uno tiene hambre, uno empieza a delirar, uno dice cualquier cosa. Sí. Ahora, cuando el estómago está lleno, olvídese de eso. Fíjese que cuando Satanás pidió por Job, le dijo, quítale todo lo que tiene. Déjalo sin nada, para que tú veas cómo te vas a maldecir. Porque que el ser humano llega un momento que cuando se ve sin nada y se ve hermano, ¿verdad? Hambre. Después le dijo, caer en las manos de tus enemigos. O caer en la mano de Jehová. Aleluya. ¿Y qué fue lo que dijo David? Mejor caer en la mano de Jehová. Porque Jehová tiene misericordia. Usted sabe que usted y yo estamos hoy aquí sentados por su misericordia. Usted y yo no hemos sido consumidos por las misericordias de Jehová, porque no hay uno bueno, no hay nadie bueno, solamente Él, pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando tú conoces al Dios de misericordia, tú apelas a la misericordia del Señor. Hermano, hay gente que han caído y han pasado años y usted lo ve por ahí, hermano, lamentándose y han pasado años y usted lo ve con el mismo disco. El disco está rayado. Ay, Señor, que yo te fallé, Señor, que tal día que... Hermano, donde hay ignorancia, Satanás ataca. Donde hay ignorancia, Satanás destruye. Hay gente que no ha podido crecer en Dios porque fallaron un día y el enemigo lo tiene con eso en la mente y pasan años y ya han venido de rodillas a pedirle perdón al Señor, pero el enemigo viene y le dice, tú no sirves para nada, tú eres, y ellos están ahí, mire, todos los días llorando, yo no sirvo, Señor, yo te fallé. ¿Qué pasa? Levántate y conoces al Dios de misericordia, al Dios que dice que si tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado, Él no te va a despreciar. Pero Satanás se aprovecha de la ignorancia y te tiene ahí. Oye, y ni siquiera te deja orar. La ignorancia. Yo cuando estaba joven, hermano, mire, gracias a Dios por su misericordia. Pero yo viví un evangelio demasiado difícil. Imagínense uno joven, con todos esos bríos y todas esas cosas. Y cualquier cosa era pecado. Y que te va a ir para el infierno. Y hasta la ropa de vestirte, cuidado, que te va para... ¿Qué pasa? ¿Usted se imagina, hermano? El Dios que yo conocí en mi juventud era un Dios que no me hacía gracia. Era un Dios que me hizo ser rebelde. Porque el Dios que me enseñaron era un Dios que todo el tiempo estaba ahí.
Todo el tiempo estaba ahí. Oh, pero Dios mío. Si hace esto, cuidado que está en pecado. Cuidado que es la ira de Dios. Que si sale por allí para el cine, cuidado. Si habla con él, cuidado. Dios mío, pero eso era terrible. Si iba allí a la casa de la amiguita que me caía bien, cuidado. Cuidado lo que está haciendo, que te va. Dios mío, terrible. Sí, hermano. Y ese fue el Dios que pude conocer en mi juventud, porque eso fue lo que me enseñaron. Y así hoy día hay gente que tienen que conocer a Dios, teniendo una experiencia con Dios, porque hasta que no tenga una experiencia con Dios, no va a definir cómo tú conoces a Dios. Llora y llora, llora y llora en ese altar. Y que no siento esto. Es que yo sé que yo caí. Y que yo... Levántate. El Señor dice, 7 veces cae el justo, 7 veces yo lo levanto. Apela a la misericordia del Señor y después que tú te arrepientes, sigue para adelante. Créele a Dios que ya tú has sido perdonado, porque Él perdona todos nuestros pecados. No te puede pasar toda tu vida llorando y gimiendo ahí por algo que pasó. No. David, fíjese la vida de David. Apeló a la misericordia de Dios. Mejor que yo caiga en manos de Jehová, decir, yo estoy hablando de la experiencia. Yo sé lo que estoy diciendo. Cuando me pasó tantos años atrás las cosas con Betsabé, ahí yo vi la misericordia del Señor. Ahí yo vi cuando el Señor me restauró. Yo merecía la muerte. Y Dios me restauró, me perdonó. Sentí perdón. En mi corazón me levanté. ¿Cómo? ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Cómo conoces a Dios? Porque para tú testificar y hablar de Dios, del Dios que tú conoces, tienes que tener una experiencia con Él. Hermano, yo no dejaría nunca, y con todo el respeto lo digo, que ninguna gente que no sea casado venga a aconsejarme a los matrimonios. Hello. No importa donde usted haya estudiado. Si usted no es casado, nunca se ha casado, no puede venir a hablar y aconsejar a los matrimonios. ¿Por qué? Porque usted no tiene experiencia. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? Ah, usted leyó el libro. Ay, que usted estudió. No, es la experiencia. Oh, pero venga acá. No lo normal. ¿Te vas a poner a hablar del matrimonio de qué? Si no has tenido la experiencia. Pero si has vivido la experiencia, puede identificarte, puede hablarlo, puede decirlo, porque lo ha vivido. Ajá. ¿Y qué fácil es ir donde aquella madre que perdió a su hijo y decirle, sí, yo sé tu dolor? Hello, ¿qué sabes qué? ¿Ha perdido uno? ¿Cómo puede identificarte? ¿Con qué experiencia le dice que sabe el dolor? ¿Usted está viendo lo que le estoy hablando? ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Que tu experiencia con Dios va a definir el concepto que tú tienes de Dios. Si tú entiendes y tú reconoces que Dios es un Dios que suple porque a ti te ha suplido, te ha bendecido, tú lo conoces como Jehová Jireh. Y en cualquier momento de tu vida puedes ir al altar y decirle, yo sé que tú eres Jehová Jireh. Dios sana. Oh, la Biblia vemos en muchas ocasiones milagros de sanidades por parte del Señor. Vemos cosas grandes y maravillosas que hicieron los hombres de Dios, usados por el Espíritu Santo con gente enferma. Vemos una gente como Eliseo ir a la casa de la tsunamita y orar. Sí, eso lo vemos en la palabra. Pero para tú testificar que Jehová es tu sanador, tienes que tener una experiencia donde Él te haya sanado. Sí.
Porque tú podrás decirlo. Dios te va a sanar del cáncer, pero Dios te va a sanar de esto. Dios sana, pero no es lo mismo cuando tiene la experiencia. Cuando tú te puedes poner en pie y decir, yo sé que Él es mi sanador. Pablo decía, a mí que nadie me cause molestia, porque yo tengo en mi cuerpo la marca del Señor. Es decir, tiene que haber una evidencia, tiene que haber un testimonio. ¿Cómo tú defines a Dios? Hermano, esto es importante. Porque hay personas, yo he oído de personas que se van de rodillas y le están exigiendo a Dios como que Dios tiene que hacer ahora ya. Que Dios tiene que hacer ahora ya. Y le hablan con Dios como hablan con usted, como hablan conmigo. Entonces, ¿qué concepto? ¿Cómo tú defines a Dios? ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo tú lo defines? Wow. Wow. Hermano, Dios es amor. ¿Verdad? Pero tú lo conoces como el Dios de amor. Pues si lo conoces como el Dios de amor, tienes que amar a tu prójimo. Tienes que amar a tu vecino. Tienes que amar a tu semejante, porque si no, no te pongas a decir que Dios es amor. Hello. Ay, ¿te ves lo que le estoy diciendo? Porque decimos, Dios es amor. Es ya de costumbre. Sabemos que Dios es amor porque nos amó de tal manera que nos perdonó. Que se acercó a nosotros cuando nosotros estábamos. Pero tú amas a tu prójimo. Amas a tu hermano. No, no amo a mi hermano, pero amo a Dios. El tal es mentiroso. No amas a nadie. Entonces el enemigo se aprovecha de la ignorancia de la gente estar diciendo hoy en la iglesia, no porque yo a Dios lo amo, pero al hermano que tiene al lado no lo pasa. Al hermano que tiene al lado no lo soporta. Hermano, yo quiero que ponga atención a lo del Espíritu. ¿Qué concepto tienes de Dios? Porque si vas a hablar del amor de Dios, ama a tu hermano, ama a tu vecino, ama a tu prójimo, ámalo. Y cuando lo ame puede decir del amor de Dios. ¿O acaso crees tú que si tú no amas puede orar para que Dios llene de amor la iglesia? Pero entonces, ¿a cuál Dios que tú conoces? ¿Qué concepto tienes de Dios? Esto es tremendo, hermano. Porque la experiencia con Dios va a definir lo que tú digas de Dios. Usted no, Job se equivocó. Job se equivocó. Job dijo, yo voy a ir, me voy a presentar, yo le voy a hacer mi queja. Yo soy una gente justa. Yo lo merezco. ¿Cómo yo puedo? No. Y allí fue el Señor y lo entrecogió. Entonces, ¿cómo tú vas a definir a Dios? Bueno, cuando el Señor me encontró, yo estaba encadenado, el Señor me hizo libre. Yo sé que Dios liberta, porque a mí me libertó. Entonces yo puedo ministrarle a las personas libertad, porque yo creo que Cristo liberta. ¿Por qué? Porque yo sé que a mí Él me libertó. Sí, me libertó de las cadenas que ataban mi vida. Y yo puedo decir, Él liberta. Amén. Porque a mí me libertó. Ahora, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuál es la experiencia que tú tienes con Dios? Porque es tu experiencia. Te vas a llevar a ti a definir lo que es Dios para tu vida. Hermano, esto es importante lo que David conocía, la misericordia de Dios. Por eso apeló a eso. Cuando tú conoces a Dios en una área, hermano, y está en necesidad, tú no te estás volviendo loco. ¿Por qué usted cree que Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia y en escasez?
Yo sé vivir como quiera, si tengo amén y si no tengo amén. Y todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué usted cree que está hablando de eso? Porque él conocía al Dios que le servía. Porque hay gente, hermanos, que mientras están bien, pueden servir a Dios, pero si llegó la escasez, si llegó si llegó la escasez, entonces ahí empiezan tenga cuidado con eso, que el sol sale para todo. Y si Dios te da, bendícelo. Pero si no tiene, bendícelo también. Sí. Pero Pablo fue un hombre que conoció a Dios. Tenía un concepto grande de Dios. Dijo, miren, yo todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. A mí nadie me sale con eso y que yo no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y es importante, hermano, porque hoy en día, hermano, Dios quiere llevar a la iglesia a una madurez, a un entendimiento, a un conocimiento, hermano, de lo que Él es. Hermano, cuando tú dices que Dios es grande, la Biblia dice que todas las obras de Dios son grandes, son maravillosas. Pero cuando tiene el primer tropezón, dolor de cabeza, no crees que Dios te puede sanar, estás dudando de Dios. Entonces, ¿cuál es el Dios que tú conoces? Busca en la palabra, en alguna parte de la palabra donde se diga que las obras que Dios hace son pequeñas. Las obras que Dios hace son grandes, extraordinarias, son cosas maravillosas. Entonces, ¿cómo vas a definir a Dios? Por eso el salmista en el Salmo 19 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Porque las obras de Dios son grandes. Y cuando tú conoces a ese Dios grande, que no hay nada imposible para él, tú te vas a identificar en esa parte. Y cada experiencia es diferente. Pero cada diferencia que uno tiene con Dios marca la vida de uno. Y podemos decir, yo conozco a Dios. El Dios que levanta banderas, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios que tú puedes decir que Dios levanta bandera a tu favor? Porque si no ha hecho nada, no digas que tú conoces a Jehová Nisi que levanta bandera, porque ¿qué ha hecho él a tu favor? Pero si ha hecho algo a tu favor, tú puedes decir, yo conozco que Jehová levanta bandera. Que cuando él entra a un territorio, todo lo que está ahí tiene que irse. Que él es un conquistador. ¿Sí? ¿Cómo tú sabes que él es que pelea tu batalla? Porque usted sabe que hay mucha gente que dice, Jehová pelea mi batalla, pero no conocen a Dios como el Dios que pelea su batalla. Y cuando están en una situación, ellos mismos quieren resolverla. Y se atreven a estar diciendo, no, porque Jehová pelea mi batalla. Mentira, no conoce a Dios como el Dios que pelea tu batalla. Si conoces al Dios que pelea tu batalla, está tranquilo, está quieto y conoce que yo soy Jehová. Estate tranquilo. ¿Ah? ¿No es así? Sí, pero lo conoce como Jehová, el que pelea. El que pelea mi batalla. Pero cuando te pasa una cosa, quiere tú mismo resolver por tu cuenta. ¿Ah? O se lo va a dejar a él. O lo va a poner en la mano de él. No, yo sé que Jehová pelea por mí. Estate tranquilo, Jehová pelea por mí. Voy yo a defenderme yo mismo. ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Tú crees que voy yo a dejar que te venga a ponerme de relajo? Mira lo que dijo, tú ves ahora mismo. ¿Sí? Y muchos le pedimos al Señor, córtalo, Señor, acábalo, destrúyelo. Hay que tener cuidado con eso. Wow. ¿Cómo defines a Dios? Aleluya. No, porque yo sé que Dios es grande. Mira, en el lado de mi casa vivía una vecina y yo la conocí y esa vecina estaba así. No. Así no es. No es por la vecina, no. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué experiencia ha tenido con Dios? Que hoy tú puedes decir, yo sé que mi Redentor es real, que Él vive.
¿Qué ha hecho Él? Porque si el Señor no ha marcado, entonces va a tener problemas. No, va a tener problemas. Escucha esto, porque es la experiencia que te va a hacer mantener a ti firme en el concepto de quién es Dios. Te ve muchas veces los jóvenes cuando salen de la iglesia así jovencitos y van a la universidad. Usted ve por qué tienen tanto problema los jovencitos que todavía no han tenido esa experiencia con Dios. Porque allí empieza la ciencia y las cosas a decirle que eso de Dios, eso no es real, que Dios no existe, que Dios esto, y a meterle la ciencia y a meterle las cosas. Pero como ellos no han tenido una experiencia con Dios, usted lo ve que entonces su fe se pone a tambalearse. Y salen esos muchachos que salieron de la iglesia para la universidad y después regresan diciendo, I think so. I don't know if I believe. Y porque no han tenido la experiencia. Pero cuando tienen una experiencia que marca tu vida, una experiencia que impacta tu vida, que tú sabes que Dios ha impactado tu vida en cualquier área, porque Dios se manifestó, la naturaleza de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Para el que le provee, para los proveedores les diré. Dios se manifiesta, pero en cualquier área de tu vida que Dios se haya manifestado, impactado tu vida, eso marca tu vida. Y nadie te lo va a quitar. Nadie, olvídate, se puede levantar el profesor más sabio de la ciencia, de astronomía, de lo que sea. Tu experiencia te hace permanecer firme. Porque la experiencia con Dios ha marcado tu vida. Y en esta tarde es cómo tú defines a Dios de acuerdo a la experiencia que haya tenido. No es la experiencia del otro, ni la experiencia de mami y de papi. No, así no, es la experiencia personal tuya. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, vete a Egipto, no quiere que vaya allí diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dice, no, ve, dile, yo soy el que soy. Que así es que Faraón me va a conocer y la gente me va a conocer. Yo soy el que soy, me envía. Imagínate. Va a llegarle allí a decirle, el Dios de mis padres. Esa gente no. Dile, yo soy el que yo soy, me envía. Qué lindo. Yo quiero terminar con esto, hermano. Dios quiere que nosotros tengamos esa experiencia con Él día a día, de buscarle, de conocerle. ¿Sí? Fíjese, ¿por qué es importante, hermano? Porque muchas veces nosotros testificamos y decimos que Dios hace cosas grandes, pero al momento de la necesidad, al momento de si no tenemos la experiencia, vamos a flaquear. Sí, vamos a flaquear. Vamos a tambalearnos. Pero cuando uno ha tenido una experiencia, uno se mantiene firme. Podrá llegar un momento en tu vida donde te veas sin trabajo, donde te vea que... Pero si tú has tenido la experiencia que Él es tu proveedor, que Jehová siempre te ha provisto, aunque tú estés como la viuda de Sereta, con la última bocadito de harina para hacer el último bocado y comértelo y terminarlo, tú vas a seguir diciendo, yo sé que Jehová Jireh proveerá. Yo sé que Él proveerá. Sí. Pero hay que tener esa experiencia. Hay que vivir esa experiencia. Por ahí decían cuando uno estaba muchacho, yo a veces me preguntaba, muchacho, al fin, que creen que lo sabemos todo. Cuando el abuelo mío me decía algo, yo decía, pero ¿cómo que sabe esto? Entonces, la experiencia no se improvisa. Te decían los viejos muchachos, no, chacho, y uno queriendo, ¡pam!, te lo dije, tú ves. Te lo dije que te iba a pasar. ¿Y cómo tú sabes la experiencia? La experiencia. Tu experiencia con Dios va a determinar el tamaño de Dios para tu vida. La Biblia dice que Dios es un Dios grande,
de obras extraordinarias. Dios es un Dios que dice la palabra que Él llama las cosas que no son como si fuesen, y al instante le obedecen. Pero tu experiencia con Jehová Shalom, hermano, usted sabe, ahora yo entiendo que usted ve que hay gente que usted dice, ¿cómo este cristiano dice que no puede tener paz? Sí, porque ha conocido a Dios quizá en otra área, pero no lo ha conocido como Jehová Shalom. El que ha conocido a Jehová como Jehová Shalom tiene paz. Sí, pero hay que tener esa experiencia con Él, hermano. Sí, porque la gente, sí, pero y a veces decía, oye, a veces tuve personas que hay que cristiano y que no puede dormir, que tiene esto y que tiene lo otro y que no tiene paz. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo puede ser? Señor, que una persona, bueno, pero es que tú tienes. Ahora, cuando tú conoces a Jehová Shalom, al Dios de paz, te puede tirar tranquilo. Puede pasar lo que pase y tiene paz. Te dicen esto, te dicen lo otro, tiene paz. Sí, hermano. Tiene paz. Que viene, mire, una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, mi madre. Yo estaba perdido en el mundo, por allá haciendo y deshaciendo en el mundo. Pero ella estaba orando. Y cada vez que ella me hablaba, lo único que yo me decía, yo sé que tú vas a volver. Pero nunca la vi a ella turbada. Me decía, yo sé que tú vas a volver, que tú eres hijo de la promesa. Tranquila. Sí, hermanos. Porque cuando tú entiendes que Él es Jehová Shalom, tú tienes paz. Y que pase lo que pase, y que el muchacho, y que los hijos, que esto, y que el trabajo. Tranquila. Tranquilo, el Dios de paz es Jehová Shalom. Y yo reposo en Él. Él me ha dado paz. Amén. Wow. Entonces, si no lo conoces como Shalom, cualquier cosa te dan una noticia. Una noticia y te quiere volver loco, y una noticia y te quiere esto. Y cualquier cosa te pone que tú no ves los nervios y que tú no. Sí, porque hay personas que usted no tenga cuidado. Hay personas que usted no le puede dar noticias y de repente se mueren, se le para el corazón, se vuelven locos. Sí, pero la gente que tiene la paz de Cristo, eso dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Tú le dices, pero ¿y qué le pasó a este? Este hombre parece que está muerto. Tú lo ves que él nada lo mueve, tú lo ves como que él como que no siente, que ella no siente. No, no, es que está en paz. Es que está en paz. Y en medio de la tormenta, conocen al Cristo que detiene la tormenta. Conocen al Cristo que le habla a los vientos y los vientos obedecen. Conocen al Cristo que cuando la mar está brava le dice a las aguas, párense, cállense, enmudezcan, y las aguas enmudecen. Entonces son gente que tú no lo vas a ver, que vas a morir de un infarto y van a estar porque tienen paz en Dios. Porque han conocido al Dios de paz. ¿En qué área de tu vida te falta conocer a Dios? ¿En qué área de tu vida necesita que Dios te impacte en esta tarde? Sí, yo le conocí como mi Salvador, pero le conociste como tu proveedor. Le conociste como el Dios de pacto. Le conociste como el Dios de pacto que guarda tu vida, la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos, porque es un Dios de generación en generación. Señores, conoce al Dios de pacto, que no falta a sus promesas, que cumple su palabra. ¿En qué área de tu vida? ¿Cómo lo defines? ¿En qué área de tu vida tú necesitas conocer a Dios? Wow. Medite. Quiero que medites en eso, porque decimos conocer a Dios. Job decía lo mismo. Job era perfecto.
Dios hablaba de Job y Job dijo, pero yo de oída. Y mucha gente se sienta y oye lo que dice la palabra, y oye, pero todavía no ha tenido esa experiencia. Y se habla de Dios y eso lo mueve y lo creen, pero no ha tenido la experiencia. Ahora, cuando tiene la experiencia, ahí la cosa es diferente. Amén. Amén. ¿En qué área de tu vida necesitas tú tener esa experiencia? Porque Él lo llena todo, pero si hay un área de tu vida, hoy tú puedes decirle, Señor, yo quiero poner esta parte de mi vida y quiero tener una experiencia contigo. Póngase de pie. Wow.